La Unión Europea y China tienen una relación complicada. Rival sistémico, competidor, socio. Además, ser coherentes con una sola visión de China no es tarea fácil. Para empezar, porque China es un socio económico imprescindible, pero también un riesgo para la autonomía estratégica de la Unión, un factor desestabilizador en materia de defensa y un antagonista claro en lo que se refiere a valores y concepción de las relaciones internacionales. Además, los intereses de los 27 países de la Unión Europea no siempre están alineados, dadas las particularidades industriales, comerciales y políticas de cada nación. Por último, configurar una actitud ante China se complica cuando tenemos en cuenta a Estados Unidos. Bajo la nueva administración Trump, Estados Unidos, el país hegemónico del orden post-Segunda Guerra Mundial, se aleja cada vez más de un orden internacional basado en la globalización y el liberalismo. Estados Unidos toma actualmente una actitud más hostil y defensiva, pero también es de esperar que siga necesitando de sus socios. Soy Blanca González. Y yo, Fernando Gijón. Y esto es Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano, donde analizamos cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Hoy hablamos de China y la posición de la Unión Europea ante la nueva situación geopolítica. Conversaciones Elcano, temporada 6, episodio 4. Entre Washington y Pekín, la encrucijada europea. Como hemos mencionado, Estados Unidos mantiene una política comercial muy agresiva, caracterizada sobre todo por la imposición de fuertes aranceles a todos los países. Esto hace dudar a la Unión Europea de hasta qué punto podrá seguir contando con su socio al otro lado del Atlántico. Además, en seguridad y defensa, Trump insiste en reducir los esfuerzos estadounidenses en la defensa atlántica y que sean los europeos quienes la financien. Esto permitiría a Estados Unidos concentrar sus recursos hacia Asia, concretamente en la disuasión de China. El éxito del orden liberal basado en reglas, la globalización y el libre comercio se tambalean, expuestas sus debilidades y evidenciada la creación de ganadores y perdedores. Trump está impulsando políticas de reindustrialización y relocalización de empresas y capacidades productivas. Además, China se muestra como una potencia próspera y en crecimiento, señalando que la democracia liberal no es la única manera de llegar a la cumbre de la economía mundial. El ascenso de China en las últimas décadas es un hecho más que evidente. Es ya la segunda economía mundial, suponiendo casi un 20% del PIB mundial por sí misma. El superávit comercial de China, sumado a la intervención estatal en la economía, le sirven además para poder desarrollar nuevas tecnologías y competir cada vez más con los productos occidentales. Unos buenos ejemplos de ello son el sector de los coches eléctricos o el de las baterías de litio. Este aumento de la importancia de China, acompañado de un repliegue estadounidense, deja al descubierto las dependencias de potencias occidentales como la Unión Europea o Japón. ¿De qué manera supone China un rompecabezas para la Unión? ¿Y qué caminos se abren para ella? Para hablar de estas incógnitas, hoy contamos con Fidel Sendagorta, que ha sido embajador de España en Japón y en Egipto y es miembro del Consejo Asesor del Real Instituto Elcano. Además, entre otros puestos, Fidel fue director de Política Exterior y Seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En 2018 y 2019 fue investigador invitado en el Belfer Center for Science and International Affairs de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Fidel. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, Blanca y Fernando. Bienvenido, Fidel. En el año 2020 publicó un libro titulado Estrategias de poder: China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad. Nos gustaría comenzar hablando de esta gran rivalidad. Cuando nos referimos a la competición entre Estados Unidos y China, ¿de qué estamos hablando exactamente y qué encarna cada uno de ellos en este nuevo orden internacional? Bueno, el proceso de ascenso de China al primer rango de las potencias mundiales ha sido un proceso rápido que ha cogido a todo el mundo un poco con el pie cambiado. De hecho, en el año 2000, justo antes de que China ingresara en la Organización Mundial de Comercio, la economía de China más o menos era el mismo volumen que la economía italiana. Pero 10 años después, 2010, ya era la segunda economía mundial, había superado a todos los países del G7 menos a Estados Unidos y realmente también se acercaba a la posición de Estados Unidos como poder económico. El poder económico de China
a su vez se ha ido trasladando a las demás esferas, la esfera tecnológica, la esfera militar y, naturalmente, la esfera política. Finalmente, Estados Unidos lo percibió así ya en la primera administración Trump y en la primera estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en 2017. Hay un cambio ahí en la consideración de China, que ya pasa a ser competidor estratégico. ¿Y qué quiere decir competidor estratégico? Pues para Estados Unidos quiere decir que China es el único país en condiciones de disputarle la preeminencia mundial a Estados Unidos y por lo tanto tiene que tener una prioridad sobre cualquier otro asunto. Recordemos que en los 20 años anteriores la principal riesgo de seguridad para Estados Unidos era el terrorismo yihadista y sin embargo pues ya estamos ante la competición de grandes potencias como es el caso de China. Efectivamente, más allá de una mera rivalidad, se trata también de un riesgo de seguridad, como acaba de mencionar usted. Queríamos preguntarle más concretamente en materia de defensa. ¿Qué consecuencias ha tenido, en particular, la guerra de Ucrania para el espacio de seguridad del Indo-Pacífico? Bien, para mí fue algo muy especial porque yo me incorporé como embajador en Japón en febrero del 2022, unos días después de que hubiera sucedido la invasión rusa de Ucrania. Volé en el último avión que atravesó territorio ruso. Desde entonces, por las sanciones, pues no ha vuelto a suceder. Y entonces me encontré como primer asunto de interés en mi trabajo qué significaba para Japón y en general para todo el Indo-Pacífico la invasión rusa de Ucrania. Entonces ahí, en primer lugar, lo que para los japoneses enseguida se les encendieron las alarmas porque pensaron, bueno, si esto puede suceder en Europa, que un país pues viole la soberanía de otro, también puede suceder en Asia Oriental y el tema más evidente que es el de China con Taiwán. Entonces, bueno, Japón, la isla más meridional de Japón está a 140 millas de Taiwán y por lo tanto un eventual conflicto en Taiwán les iba a involucrar necesariamente. En segundo lugar, no diría alianza porque no lo es, pero la asociación entre Rusia y China se fortaleció con el conflicto. Esta asociación que ambos declararon sin límites, pues ha venido funcionando a lo largo del conflicto y no olvidemos que la tecnología china pues está permitiendo a Rusia mantener su innovación tecnológica y seguir en el juego casi 4 años después. En tercer lugar, se produce un cambio de doctrina que es que la seguridad en Europa y la seguridad en el Indo-Pacífico, que se consideraban dos teatros completamente separados y autónomos a todos los efectos, los japoneses y también los europeos consideramos que están indisociablemente unidas. Lo que pase en Asia tiene un efecto en Europa y viceversa. Entonces de ahí empezó a surgir pues también una colaboración más fuerte de Japón con sus socios, tanto en el Indo-Pacífico, especialmente con Australia, pero también con Corea del Sur, con la India, con Filipinas y también con Europa. Los europeos empezamos a tener un diálogo en materia de defensa con Japón que no habíamos tenido o que no había sido muy sustancioso realmente. Y por poner un ejemplo, por primera vez y yo estaba allí y lo fui a ver y fue emocionante, en la base aérea de Hokkaido, pues estuve atendiendo a una visita de Eurofighters españoles que venían con alemanes y franceses a hacer unos ejercicios militares, primero en Japón y luego en Australia. Y entonces pues esa escala en Japón fue especial porque era la primera vez que aviones militares españoles acudían a Japón. De manera que lo que es contradictorio es que en estos momentos sucede un poco lo contrario. La administración Trump más bien está desincentivando a los europeos a que vayamos a hacer visitas de barcos o
o de aviones militares a Asia-Pacífico, porque consideran que nos tenemos que concentrar en Europa y liberar recursos norteamericanos en Europa para que ellos a su vez puedan utilizarlos en Asia-Pacífico. Es cierto que generalmente se piensa en la Unión Europea y en Asia-Pacífico como zonas de seguridad diferenciadas, pero ¿en qué medida representa China una amenaza de seguridad para Europa? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista militar, China no es contigua con el territorio europeo, pero en la consideración de los factores de defensa contemporáneos hay dos que, aparte de la tierra, mar y aire tradicionales, hay dos que son el ciberespacio y el espacio exterior. Y dado que son no territoriales, pues en estos dos espacios China se está dotando de capacidades tecnológicas muy importantes que pueden ser, y de hecho están causando riesgos de seguridad para Europa. En concreto, en el área de la ciberseguridad, pues sabemos que hay ataques a instituciones públicas europeas, españolas, entre otras, y también a empresas europeas. Yo he tenido la información muy cercana de empresas españolas a las que llamaban desde el departamento del gobierno encargado de estas cuestiones y les decían revisar vuestro sistema informático porque los chinos se os han metido hasta la cocina, porque pues esa empresa estaba compitiendo con una china en un concurso internacional y los chinos primero querían tener toda la información de la empresa española para poder dar unas condiciones superiores. Es decir, eso era y sigue siendo normal y por lo tanto eso pues es un riesgo, una amenaza a nuestros intereses económicos. Yo creo que de todas maneras, más que una amenaza militar, a día de hoy lo que tenemos es una amenaza a la seguridad económica, que es un concepto creado en Japón. De hecho, la actual primera ministra Takaichi fue ministra de Seguridad Económica. Y yo creo que es un puesto que solo existe en Japón, pero no por casualidad, sino porque allí el tema se lo toman muy en serio. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en Europa? Pues, por ejemplo, en las telecomunicaciones, cuando fue el despliegue de 5G, la Comisión Europea, después de un examen de la seguridad de los diferentes suministradores, decidió que los suministradores chinos, en concreto Huawei, eran un suministrador de alto riesgo. Y desaconsejó que se utilizara para las telecomunicaciones europeas. ¿Por qué? Porque hay la información y esos datos que colecciona la empresa china, los tiene que compartir por ley con el gobierno. Es decir, todos esos datos que recogen son datos que están en manos del gobierno, en primer lugar. Pero en segundo lugar, porque en caso de un conflicto híbrido, que pues ya vemos que está en la orden del día, la parte china, o sea, el gobierno chino, podría darle al switch off, al botón de apagado de redes enteras que son redes claves para sobrevivir en un momento de conflicto, ¿no? Estamos hablando de las comunicaciones. Creo que esto se entendiendo por parte de los estados y últimamente el canciller Merz ya ha declarado hace 2 o 3 días que irían eliminando los equipos Huawei de sus redes 5G y que no lo van a introducir en ningún caso en las redes 6G. De manera que España, junto con algún otro país, se están quedando atrás en esta cuestión en la que otros países europeos están siendo más estrictos con la cuestión de la seguridad en las telecomunicaciones y los suministradores seguros. Otro caso que hemos visto hace poco es el de las tierras raras. Es decir, China quiere utilizar su baza de que tiene, pues no sé, el 90% del mercado de las tierras raras contra Estados Unidos en mitad de una negociación comercial y, de paso, también las restricciones que aplica Estados Unidos se las aplica también a Europa. De manera que Europa ha quedado ahí
pues sin comerlo ni beberlo, en una situación de debilidad. Por lo tanto, también en el tema de las tierras raras tenemos que pensar cómo tener nuestra propia autonomía sin depender ni de China ni de nadie. Pues como usted bien dice, la autonomía estratégica y la seguridad económica son dos de los temas principales en la conversación de las relaciones entre China y la Unión Europea. Entonces le queríamos preguntar más sobre el tema del comercio. ¿Cuál es la situación actual entre la Unión Europea y China en materia de comercio? ¿Y sería posible o deseable distanciarnos de China en este tema? Bueno, el comercio entre China y la Unión Europea es enorme. Yo creo que es el segundo flujo más amplio del mundo después del de Europa con Estados Unidos. Me parece que son 730.000 millones de euros al año, de los cuales 300.000 son de déficit comercial por parte europea. Pero el problema que tenemos en esta relación es que hay algo estructural, es decir, China tiene la capacidad, por su escala, de manipular sus desequilibrios internos mediante una serie de instrumentos, pues la política de precios, el control sobre su propia divisa, los subsidios estatales, de manera que esos desequilibrios internos los puede exportar al exterior. Y como tienen un consumo, como política oficial, un consumo pues privado muy bajo, me parece que es un 39%, lo que se compara con un 68% de Estados Unidos, por ejemplo, pues todo lo que fabrican, todo el exceso de producción que no utilizan para su mercado, pues es exportado fuera, con lo cual crea desequilibrios a nivel mundial. Y no es una casualidad que tanto la Unión Europea como Estados Unidos tengamos enormes déficits comerciales con China, que son difíciles de resolver, a no ser que China realmente hiciera una apuesta seria por concentrarse en su consumo interno. Y siguiendo con estas relaciones comerciales, hablemos ahora de los chips de Taiwán. ¿Cómo afecta esta dependencia en la relación comercial entre Europa y China? Bueno, claro, Taiwán tiene esta empresa TSMC que controla el 70% de los microchips de los smartphones de todo el mundo y el 35% de los vehículos de todo el mundo. Entonces, eso le da un poder extraordinario que también es una vulnerabilidad extraordinaria para ellos y para los países que se suministran en empresas taiwanesas. Entonces, bueno, ellos en un momento dado han hablado del escudo de silicona para decir que era imposible un ataque militar sobre Taiwán porque la catástrofe económica sería tal para todo el mundo que eso ya en sí solo es un factor de disuasión máximo, ¿no? Sin embargo, esta misma vulnerabilidad lo han percibido tanto pues Japón como Estados Unidos como Europa y han pedido a TSMC que invierta en estos países. En Japón, cuando yo estaban terminando una factoría de microchips de TSMC y estaban empezando otra. En Estados Unidos hay varias en construcción, en Alemania hay otra. Es decir, a nadie le interesa depender excesivamente de esos microchips taiwaneses porque si algún día hay un conflicto y no hace falta que sea una guerra, puede ser un bloqueo, los daños a la economía mundial serían espectaculares. Nos encontramos ciertamente en un momento de especial relevancia internacional, marcado, como os he escuchado, por esa creciente complejidad que incide tanto en la estabilidad geopolítica como en el desempeño de nuestras economías. En este contexto, España, junto con la Unión Europea, mantiene su firme compromiso con un sistema internacional basado en reglas claras, transparencia y respeto a la legalidad. Solo a través de estos principios es posible generar confianza para el progreso. Como acabamos de escuchar,
estabilidad geopolítica y desempeño de nuestras economías han sido dos de los puntos principales destacados por Su Majestad el Rey Felipe VI en su reciente visita a China, una visita de Estado que muestra una diplomacia España-China en plena forma. También se celebran los 50 años de relaciones China-Unión Europea este año 2025. Sabemos que la relación está ahí, pero ¿ve China de igual manera la diplomacia con la Unión Europea que la diplomacia con cada uno de los 27? ¿Y Europa se mueve como un bloque homogéneo o está dividida entre los 27? Bueno, China no se siente cómoda con el concepto de Unión Europea, primero porque es un poco complicado de comprender quién manda sobre qué y dónde están los resortes del poder, porque realmente es un animal raro y único en nuestro paisaje internacional. Pero bueno, todos estos años ha procurado tener una relación bilateral muy fuerte con cada uno de los Estados miembros y a veces, cuando ha visto que había posiciones que le podían ser desfavorables, pues tratar de montar coaliciones a favor, dividiendo a los diferentes países de la Unión Europea. Es verdad también que los Estados miembros a veces dejan las cuestiones más complicadas, por ejemplo, el diálogo de derechos humanos, pues se lo dejan a la Comisión Europea, mientras que los Estados se dedican a sus intereses y procuran pasar de puntillas por cuestiones que son sensibles, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la relación entre China y la Unión Europea en estos momentos pues pasa por, yo diría, algunos dilemas importantes. El primero que lo he mencionado es el del comercio, porque parece que es muy difícil, que no tenemos suficiente palancas para darle la vuelta a ese desequilibrio comercial, y sin embargo sabemos que es algo que para que la relación sea sana, pues es necesario reequilibrar la relación. Y luego también tenemos el dilema de la inversión china en Europa, que por un lado debería ser bienvenida, pero por otro lado, en cuestiones como el vehículo eléctrico, pues hay dudas sobre qué valor añadido va a dejar la producción de vehículos eléctricos chinos en Europa, o si va a ser simplemente una manera para traerse piezas y trabajadores chinos a trabajar en estas factorías en Europa y evitar los aranceles al automóvil, al vehículo eléctrico que ha impuesto la Unión Europea para, digamos, compensar esos precios muy bajos con los que vienen los vehículos eléctricos chinos, debido a que tienen pues subsidios estatales importantes. Y centrándonos ahora en el que más nos interesa de los 27, ¿cómo ve España las relaciones con China en términos de intereses propios? Bueno, para España yo creo que los intereses fundamentales con China son, en primer lugar, efectivamente tratar de equilibrar esa balanza comercial, que es muy desfavorable. Tenemos 40.000 millones de euros de déficit en esta relación. En segundo lugar, fomentar una inversión que, como decía antes, sea de valor añadido, que no sea simplemente de ensamblar automóviles, sino que pueda haber una cooperación industrial con las grandes empresas españolas que se dedican a la industria del componente del automóvil, que son muy competitivas a nivel mundial y que podrían tener una parte importante, como lo tienen, pues yo lo he visto en Japón, en la fábrica de Gestamp, el 90% era para coches Toyota. Entonces, pues ¿por qué no pensar que algo así podría suceder con China, ¿no? En tercer lugar, el turismo es un factor importante en la relación entre ambos países. Este año pasado creo que ha habido 650.000 turistas chinos, tiene mucho más recorrido, y el sector nuestro de la hostelería pues lo considera unos clientes de categoría, porque gastan mucho. Son todos los orientales en general son los que tienen mayor nivel de gasto. De manera que bueno, y luego naturalmente en el plano cultural, pues el aprendizaje del español
es importante. Los chinos también están muy presentes en América Latina y de alguna manera pues el que puedan estudiar español en el Instituto Cervantes, ahora hay 2 ya en China, y en otras instituciones españolas, el tener una masa crítica de chinos que hablen español y que de alguna manera tengan una afinidad cultural con España, pues yo creo que es importante. Desde el punto de vista político, está claro que el gobierno está haciendo una apuesta muy clara por las relaciones con China. El presidente del gobierno ha estado 3 veces en China en los últimos 2 años y ahora acaba de ir el jefe del Estado, el rey Felipe. Y esto, sin duda, va a lubricar y facilitar muchas cosas en la relación, ¿no? Es decir, creo que la visita del Su Majestad de los Reyes es una visita positiva. Sin embargo, tampoco nos hagamos excesivas ilusiones sobre la capacidad que estas visitas tienen para cambiar las dinámicas económicas entre los 2 países. Yo recuerdo que en el año 2007 el presidente Zapatero y el ministro de Asuntos Exteriores Moratinos decían que España era el mejor amigo de China en la Unión Europea. Y eso, sin embargo, no se tradujo en eso, pues, por ejemplo, en un mayor equilibrio comercial entre los 2 países. Es decir, que debemos ser un poco escépticos sobre lo que se puede conseguir con este impulso político. Por el contrario, creo que en el marco de la Unión Europea hay más músculo para poder, digamos, tener una relación más equilibrada con China, por ejemplo, en el caso de las condiciones que se pongan a las inversiones chinas en baterías eléctricas o automóviles eléctricos, de manera que el valor añadido que quede en Europa sea el más alto posible. Parece claro entonces que la prioridad debe ser que los 27 Estados miembros se mantengan como un bloque con respecto a las relaciones con China. Vista, no obstante, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, cabría pensar que lo que va a suceder es una creación de un tercer bloque alternativo, ¿no?, donde los antiguos socios de Estados Unidos se alíen entre sí. ¿Vemos eso? ¿Está la Unión Europea dando pasos para aumentar su alianza, por ejemplo, con el Indo-Pacífico? Bueno, tiene mucho sentido para Europa en estos momentos tratar de ampliar una de sus armas más poderosas, que ha sido la diplomacia comercial, a otros países y grupos de países. Con Mercosur se ha cerrado ya un acuerdo que todavía no se ha ratificado, pero realmente yo creo que es un acuerdo pues a largo plazo muy beneficioso para ambas partes, a pesar de que hay resistencias en algunos sectores agrícolas aquí y allá, pero si vemos el cuadro general, sin duda es beneficioso para todos. Hay negociaciones con India, con Indonesia, con Tailandia, con Emiratos, con Australia, y ahí pues tenemos toda esa capacidad de, digamos, de establecer con países afines que creen en el libre comercio y que creen en un mundo basado en normas, un orden basado en normas, pues tenemos esa, digamos, capacidad de sumar complicidades para equilibrar a unos Estados Unidos proteccionistas y a una China mercantilista, que tienen intereses que no coinciden. ¿Eso quiere decir que vamos a reducir nuestro comercio con Estados Unidos y con China? No creo que lo hagamos, porque los necesitamos, y además cuando lo hemos visto con Estados Unidos, cuando ha habido esta negociación comercial, pues Estados Unidos ha podido imponer sus puntos de vista porque pues ningún país le hace frente al país que te está protegiendo. Estamos bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y era muy arriesgado para los europeos decir, pues no voy a pagar los aranceles que tú me estás pidiendo, porque a lo mejor al día siguiente Estados Unidos decía, sí, pues yo me voy de la OTAN. Y entonces, es decir, que somos, hasta que no nos fortalezcamos, y eso sería un buen efecto de esta imposición de Trump sobre los aumentos de gastos de defensa, hasta que no tengamos una defensa fuerte y firme, creo que no nos vamos a hacer respetar.
y hablo también del ámbito comercial, porque el ámbito comercial, en el que en teoría somos, en la Unión Europea somos uno de los grandes actores mundiales, pero luego a la hora de la verdad no podemos ejercer esas palancas de influencia si somos débiles en el plano de la defensa. Tenemos que ser más fuertes y por tanto hacernos respetar. Y lo que comentaba sobre la relación con Indo-Pacífico, hay también estos contactos, para mi gusto, muy interesantes con la Asociación Transpacífica, que es la que no salió adelante cuando Trump pues decidió que no iba a entrar en esta asociación. Los asiáticos y países del Pacífico se quedaron pues realmente preocupados, pero decidieron seguir adelante por ellos mismos. Y ahora hay una oportunidad para negociar con ellos un acuerdo que nos haría más fuertes a los dos. Ya digo, no quiere decir que podamos hacer un bloque que sea suficientemente fuerte como para equilibrar a los grandes, pero sí para que haya, digamos, un lobby de países a favor de libre comercio y del orden basado en normas, que eso va a ser bueno indudablemente para todos los que creemos en ello. Estupendo. Fidel, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a explorar un poco estas cuestiones, ¿no?, de seguridad económica, los desafíos a la autonomía estratégica de la Unión Europea y las oportunidades y limitaciones, al fin y al cabo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo me he disfrutado mucho también con esta conversación. Muchas gracias, Fidel. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Blanca González y Fernando Gijón, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Iván Óscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero y Pablo Gañán, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.